Bueno, entonces ya estamos grabando. Esta es la sesión del 16 de abril. Es nuestra tercera sesión en Zoom. Antes de empezar con el texto, no sé si alguno tiene alguna duda con la guía 1 que acaban de entregar, si hoy que algunos ya la entregaron, si otros están todavía trabajando en ella, antes de que empecemos con la presentación del día de hoy. ¿No? ¿Sí? Profesora, yo tuve un problema, no con la guía como tal, pero No, ¿te puedes, tengo sí, la visión de todos, puedes decir quién eres, porfa? claro, aquí estoy. Gracias. Ya, tuve un pequeño problema, pero más que nada fue para entrar a Google, a Classroom, porque no tengo el correo institucional. Entonces lo pedí, pero no me lo, o sea, no me lo han creado, no tengo la cuenta, y le envié mensaje hoy en la mañana y me envió un link. Entonces me meto ese link y me dice que no, que solamente la anfitriona, o sea, usted puede modificar el que yo entre, pero por el momento no me da el paso al Google. No, no puedes entrar al Google Classroom si no tienes tu cuenta de políticas. Entonces, me parece extraño. ¿A qué correo escribiste? Al que usted había A enviado. soporte.cep. Qué raro, porque habían estado como contestando bastante rápido sobre eso. A lo mejor contesta. Igual, por ejemplo, ahorita esta primera actividad también la pueden enviar por correo. Ya a partir de la siguiente, que vamos, estamos dando un chance a que todas estas cosas administrativas se resuelvan. Vamos a permitir las entregas por correo. Entonces la puedes mandar por correo sin problema, solo que ponle también copia Moni, porfa, para que no se me vaya a traspapelar y nos pones en corchete. Creo que en el Word viene como el asunto que debes de poner. La otra adjunta ya no está, entonces solo con Mónica, solo a Mónica, solo con copia Mónica. La otra adjunta ya no nos pudo acompañar en esta situación que se nos vino de cuarentena. Entonces, pero la puedes enviar por correo sin problema. Si alguien más tuvo ese tipo de problema, también nos los puede mandar por correo. Nosotros vamos a empezar a revisar seguramente en el fin de semana sus trabajos. Entonces, como que sí entrarían en el corte fácilmente si lo entregan después, o sea, en estos días, ¿no? Gracias, profe. Sí, no hay problema, Sauri. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Tuvo algún problema con el envío? Bueno, en el Google Classroom también, para los que están en el Google Classroom, dejé un pequeño cuestionario que es un cuestionario de selección múltiple que revisa lo que vimos en la clase pasada, un poquito que veíamos algunos textos, entonces se les pone ahí un par de links y ustedes pueden checar con los abstracts qué tipo de investigación es, y es un poquito como para finalizar lo que vimos en aquella primera clase y la presentación que se les mandó hace mucho tiempo, y la presentación número 2. Entonces, para que lo chequen, son 5 preguntitas, 5 o 6 preguntitas, es muy cortito. Le puse de fecha de mañana, porque pues es una cosa que ya debería de salirse. También les puse en el Google Classroom ese material. Entonces, si Moni, le puedes mandar a Saori ese material que o Sí, sea, justo se lo mandé ahorita hace como 15 minutos antes del clase. perfecto. Y pues ahí nos avisan si a alguien más les hace falta el material que está en Google, porque no están en Google Classroom, porque ahí subí material, ¿no? Espero que pronto se resuelva esto, de que sí tengan acceso, porque para nosotros es mucho más sencillo calificar desde esa plataforma, porque nos importa muy rápidamente las notas y pues con todo esto de tantas entregas virtuales que vamos a tener, nos ayuda a organizar el trabajo muchísimo más fácil. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? No.
bueno, entonces vamos a empezar con la presentación. Voy a poner compartir pantalla y vamos a empezar a hablar entonces de la operacionalización. Esta presentación, como les decía, quedó en el Classroom, pero si no, también la vamos a subir al sitio web con la grabación de este día, ¿no? Y es un poquito hablar de la operacionalización. La operacionalización es una palabra que, bueno, que la RAE no la identifica, ¿no? Entonces, cada vez que escribo sobre operacionalización, y estoy en el Word, me marca ahí el error. Error. Sí, marca ahí como, me pone ahí en rojito, pero es una palabra que usamos muchísimo cuando nosotros hacemos investigación, ¿no? Hay algunas personas que dicen que es mejor traducción operativización que operacionalización, pero digamos que aquí en América Latina es mucho más común que ustedes encuentren la palabra operacionalización. En el caso de España van a ver que sí pueden usar operativización un poco más, ¿no? Pero bueno, son dejos del lenguaje. En inglés se llama operationalization, entonces digamos que pues ahí hay una discusión de su traducción, ¿no? Pero bueno, a pesar de que la RAE, como muchas cosas que la RAE no quiere aceptar, existen y son muy importantes, ¿no? La operacionalización es un paso sumamente importante en el proceso de desarrollo de diseños de estudio, y cuando ustedes están haciendo su tesis es un elemento fundamental. La operacionalización básicamente, nosotros vamos a tener una variable en estudio que comienza como un concepto súper amplio, y al conceptualizar ese concepto, que va a estar claramente definido y esbozado por una base teórica, nosotros vamos a ir como acercando ese concepto. Es el proceso de bajar ese concepto que es sumamente teórico a algo que sea asequible, medible y que nosotros podamos verificar a partir de indicadores, ¿no? En realidad no hay tantísimo en... Tenemos una duda en el chat sí, de una chica, Victoria, que nos dice que no tiene micrófono. Dice sobre la guía 1 que a qué se refiere la primera pregunta sobre elementos. Bueno, ¿a qué se refiere la primera pregunta? Dice bueno, Victoria Escalón. en la guía 1, si ustedes no han leído el capítulo 3, no van a entender lo que se les está preguntando. Entonces tienen que leer el capítulo 3 para que ahí, cuando les dice cuáles son los elementos de diseño, según lo que se establece en el texto sobre los elementos del diseño de investigación, es que va la respuesta, ¿no? Entonces, no pueden empezar a contestar si no han leído el capítulo 3. No sé si con eso queda un poco más claro. Porque sí, ya empezó a perderse mi chat, como siempre. ¿Contestó algo en el chat? Él leyó. Dice, sí, que ya lo leyó, pero que no entiende bien. ¿Cuáles son los elementos? Incluso hay un cuadro al final donde se van diciendo todos los elementos claros del diseño. Entonces, pues si haces un resumen sobre ese capítulo, o sea, vas a ir viendo, ¿no? Todos los elementos que ahí se mencionan. Ya, déjenme entrar al Classroom y entrar a la lectura para que lo vean claramente.
Si ustedes entran a la lectura y ven acá, en resumen, un proyecto de investigación se hace referencia a 3 elementos claves: los objetivos, el recurso, el tiempo. Por ejemplo, empieza ahí, desde ahí, elementos. Componentes esenciales de un proyecto de investigación, ¿no? Y hay un cuadrito acá, al final, que aquí está, y con esto van a entender las preguntas. Clasificación de los diseños de investigación, según el grado de cumplimiento de los supuestos de experimentación, según el tratamiento de la variable, en función de los objetivos. Todo esto se refiere a los elementos, y luego se les pregunta por elementos específicos, que se les pregunta el tiempo, los objetivos, y no me acuerdo qué otra cosa puse, ¿sí? Entonces ya con eso pueden contestar la pregunta. Voy a cerrar acá y vamos a seguir con la presentación. Entonces, bueno, les comentaba que la operacionalización es un tema que es mencionado en muchos manuales, pero no hay tantísimo sobre el por qué. El proceso de operacionalización es un proceso que se da ahí en medio entre el planteamiento del problema o la delimitación del tema y las estrategias de medición. Entonces, cuando ustedes estén haciendo su tesis y pasen el planteamiento del problema, la delimitación, que significa decir, bueno, mi objeto de estudio, ¿cuál es? ¿No? Ya luego nos vamos a ir hacia la medida, ¿no? Y nosotros vamos a hacer énfasis en la medida porque esta es la clase de análisis cuantitativo, ¿no? Está ahí y a veces es como que se la pasan bastante rápido y no vamos a encontrar demasiado porque es un proceso lógico, es un proceso que proviene de la creatividad del investigador. Entonces, cada investigador va a poder hacer su lectura acerca del concepto y su propia operacionalización para aterrizar esos conceptos en algunos elementos que puedan ser medibles, ¿sí? Los conceptos son súper amplios, muchos que lo estudiamos, piensen en ciencia política, todos los conceptos amplios que tenemos como democracia, corrupción, son conceptos que, si yo les digo, son conceptos porque a ustedes les mueve algo cuando yo les digo esa palabra, pero seguramente cuando ustedes se ponen a pensar qué es la democracia, aparece como un concepto súper amplio que va a tener múltiples dimensiones y que entonces va a poder ser medido de diferentes maneras, ¿no? Y entonces, en base a que ustedes digan, bueno, yo tomo estos conceptos de democracia de este autor, yo tomo de este otro, que si Levitsky, que si no, o sea, si ustedes empiezan a revisar los elementos que ustedes están estudiando en un marco teórico, por eso esto viene después del planteamiento del problema y antes de medir, ustedes ya hicieron su revisión teórica y ustedes dicen, bueno, yo estoy armando este concepto con todas estas ideas, van a encontrar entonces que varias personas pueden estudiar democracia con diferentes indicadores, y yo creo que ustedes lo han visto o lo van a ver a lo largo de su carrera, ¿no? El concepto de democracia, entonces, para un autor lo mide de esta forma, otro autor lo mide de otra, ¿no? Entonces es un proceso que en algún caso podríamos decir que es artesanal, ¿no? Es propio de cada quien, ¿no? Entonces, por ahí me robé este gráfico, ¿no? Que es el proceso de la operacionalización. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un concepto que es una idea que se concibe o una forma de pensamiento, y en este sentido, muchas de las lecturas que tengan que ver con operacionalización van a pasar por la parte lingüística, ¿no?
Lasserfeld, que ya vamos a hablar de él y lo que él entiende por operacionalización, pues era un estudioso del lenguaje, ¿no? Entonces nosotros tenemos este concepto, que es una idea que se concibe, o una forma de pensamiento que proviene, que es teórico, que es abstracto, que es difuso al inicio, lo vamos a pasar a ciertas propiedades que van a tener que ver con las unidades de análisis, y esa operacionalización es como nosotros vamos a generar atributos o propiedades, y en términos prácticos, para lo que nosotros vamos a ver después, esos se van a volver variables, y eso es lo que nosotros vamos a analizar, ¿no? Este de acá creo que era el que quería que viéramos también. En este de acá vamos a tener una tablita, me gusta, donde nosotros vamos a ver que van a haber diferentes nombres para diferentes procesos dentro de la operacionalización. Normalmente nosotros vamos a empezar con conceptos, ¿no? Con conceptos que son grandes, ¿no? Y esos conceptos los vamos a dividir en dimensiones, que esas dimensiones nos van a llevar a variables, y esas variables nos van a llevar a indicadores, ¿no? Entonces, acá me gusta este cuadro que les puse ahí en esa diapositiva, porque aquí si ustedes después se ponen a leer otros libros de metodología, van a observar de que pueden haber nombres diferentes, pero que más o menos estamos hablando de lo mismo. A veces los libros van a decir que empezamos con un concepto, otros libros van a decir empezamos con una variable latente, otros van a decir empezamos con un constructo, con un concepto teórico, con un constructo hipotético, con una variable conceptual. Todo eso si es nuestro arranque, van a referir a abstracciones, ¿no? Algo, entonces nosotros cuando leemos los marcos teóricos, cuando revisamos la parte teórica, estamos viendo cosas sumamente abstractas. La democracia es un concepto abstracto, ¿sí? Existe en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trasladar eso que está en el mundo de las ideas hacia algo que vamos a poder medir, ¿no? Dentro de los países, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, mire, la democracia es tan amplia, ¿no? Que yo le voy a dar dimensiones. Mire, puede haber una democracia que hace relación a la participación ciudadana, otra que hace referencia a la participación en términos de los procesos electorales, otro que tenga que ver con el proceso de cómo yo estoy participando en movimientos sociales, en cómo yo estoy, o puede ser por escalas, a lo mejor quiero dividir el concepto de democracia en diferentes escalas de análisis, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, democracia en localidades, en estados, o sea, hay diferentes maneras en que ustedes van a dotar de contenido a ese concepto, dándole dimensiones, ¿no? Y a partir de esas dimensiones nosotros vamos a tener variables, ¿sí? Que van a ser elementos que nosotros vamos a construir, y esas variables van a estar compuestas de indicadores, ¿sí? Porque a lo mejor un elemento importante de la democracia, por ejemplo, de la participación ciudadana, sería el compromiso, no sé, algo así. Entonces yo digo, bueno, el compromiso se divide de estos indicadores, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se hace en la operacionalización, ¿no? Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos es que tenemos dos nociones fundamentales. Primero, la parte abstracta que hace relación a la conceptualización, ¿no? Que es un proceso teórico mediante el cual se clarifican las ideas o los constructos. Si ustedes van a decir, yo voy a estudiar la democracia, entonces, pues empiezo, ¿no? Bueno, democracia es poder en las manos del pueblo, ¿no? Pero bueno, pero me voy y leo ciertas cosas, y entonces voy conceptualizando el tipo de democracia que yo voy a hacer, ¿no? La definición del constructo teórico normalmente
queremos que incluya el significado que se les suele asignar. Yo sé que todos ustedes, porque además estudian ciencia política, cuando se les dice democracia se les viene algo a la cabeza, ¿no? Entonces, eso es como, de ahí empieza la conceptualización. Y luego tenemos el proceso de medición, que es el proceso general que vincula operaciones físicas de medición con las operaciones matemáticas de asignar números a objetos. Es decir, que ya cuando ustedes revisen, y ahorita espero que ya la otra semana ya ustedes estén más dados de alta en el RStudio, porque todavía tenemos pocos participantes, podamos revisar un poquito la base de datos de la POP, ¿no? Y podamos pensar, bueno, esto sí puede ser indicador de la democracia, sí o no. Entonces, pero ese ejercicio, cuando yo voy a hacer una encuesta, es un proceso que implicó una operación física de registro, ¿no? O sea, yo, bueno, no sé si hicieron cuestionarios y los imprimieron, pero independientemente que haya sido en una tableta, que haya sido en una, hay un registro, ¿no? La medición es un registro de mediciones. Entonces, ¿cómo pasamos entonces de algo tan abstracto como la democracia al proceso de medición? Ahí va la operacionalización. Entonces, ¿cómo empezamos, no? Entonces, decíamos, y esto es un poco siguiendo a Lazarsfeld, que les puse la lectura, que es un poco densa, que se llama así como sesión 4, una cosa así en el PDF de Classroom, que dice que el concepto, cuando se crea por primera vez, es una entidad vaga, concebida, que hace que las relaciones observadas sean significativas, como la democracia, el poder en las manos del pueblo. O sea, sí me dice algo, pero sigue siendo bastante vago, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pasar entonces de la democracia a una discusión mucho más elaborada, ¿no? Entonces, es lo que yo les decía, vamos a desarrollar este concepto que es tan grande. Nosotros, para poderlo manejar, lo vamos a separar en dimensiones, componentes, aspectos que se derivan lógicamente del concepto general, ¿no? Y además que hemos visto que tiene correlaciones con esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos una idea de la democracia, que es el poder en las manos del pueblo. Entonces yo no voy a decir, mire, una parte de la democracia es que nos querramos todos, ¿no? O sea, no, porque eso no hay nada ahí, no es un aspecto importante, no hay una correlación empírica observada entre que nos querramos todos, que haya amor en el mundo y la democracia, por lo menos hasta el momento, ¿no? Y luego, el concepto va a ser una combinación compleja de fenómenos que vamos a querer trasladar en elementos simples que sean observables. Entonces, Lazarsfeld va a decir que hay que pensar, o sea, que nosotros vamos a pensar en un listado de indicadores exhaustivos de esos conceptos, de eso que la teoría nos dice, y una vez que nosotros tenemos un listado de indicadores, entonces vamos a ver si se pueden medir, ¿no? Van a haber indicadores que tenemos acceso, indicadores que no tenemos acceso, y entonces vamos a dar cuenta, ¿no? O sea, nosotros vamos a imaginarnos nuestro mundo ideal, dice Lazarsfeld, de si nosotros tuviéramos acceso a toda la información del mundo, ¿cómo mediríamos la democracia, ¿no? Ya una vez que nosotros tenemos eso, van a haber indicadores que vamos a desechar hay diferentes maneras que vamos a desechar indicadores. Una puede ser porque en efecto no tengamos información. Otra es porque nosotros estamos eligiendo estudiar cierta parte del concepto. Entonces ustedes a lo mejor en el camino de su investigación se dan cuenta y quieren decir, bueno, la verdad es que yo estoy haciendo una tesis de licenciatura, la democracia está muy bonita, entonces, miren, cuando yo hice toda esta operacionalización y entendí de qué iba mi concepto, aquí hay 2 dimensiones de las 5 y yo me voy a concentrar en esas 2, que también es válido, ¿no? Entonces, es parte de la operacionalización también, como en algún momento creo que les mencioné, nos ayuda a
el proceso del diseño de investigación porque nos da más claridad de lo que efectivamente se puede medir y de lo que nosotros efectivamente queremos medir como parte de, de nuestro diseño, ¿no? Luego hay otra parte que, que puede darse, que no todo el mundo lo hace, que la última fase del proceso es que si yo ya medí todas las dimensiones de un concepto, ¿no? Ya tuve indicadores para cada una de las dimensiones, yo debería de ser capaz de construir una gran medida de mi concepto, ¿no? Y eso sería crear un índice, por ejemplo. Ustedes van a ver que en ciencia política se crean muchos índices, y entonces eso sería como un proceso final. No siempre se hace, no siempre es tan fácil de hacer. Hay toda una discusión acerca de cómo hacemos esos índices que vamos a ver aquí en adelante, ¿no? Entonces, les decía que la medición es ese proceso de vincular conceptos abstractos a indicadores empíricos. Entonces, nosotros a veces nos vamos a hacer uso de encuestas que ya existen para establecer esos indicadores, ¿no? Desde el punto de vista teórico, el interés se halla en el concepto, por eso hacemos un marco teórico y cuando nosotros hacemos conclusiones de una investigación, quisiéramos que reflexionar sobre los aportes que nuestra investigación da en ese mundo de las ideas, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen como las conclusiones de algún documento o de algún artículo, ahí lo que se quiere es buscar, bueno, ¿cuál es el aporte teórico? ¿Hacia dónde apuntan estos resultados que yo he dado? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre tenemos que tener muy a la vista la parte teórica, pero también la medición tiene un punto de vista empírico, ¿sí? Que es la respuesta observable, ¿sí? Que se constituye como el centro del proceso. Y este resultado puede ser a partir de que ustedes lo están realizando en una encuesta. Si ustedes estarían realizando la encuesta, entonces ustedes pueden decidir cómo preguntar, ¿no? Otra es que ustedes no estén haciendo una investigación cuantitativa, sino que la estén haciendo cualitativa, y en ese sentido podrían tener un observable que va a ser de otra naturaleza, pero existe, no la operacionalización. Si bien la estudiamos un poco más los cuantis, no significa que los cualitativos no lo hagan, ¿no? No, es un proceso propio del diseño de investigación. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es que el gran problema es que si realmente yo estoy midiendo lo que yo quería medir, ¿no? Si la medición, o sea, el indicador que yo construí, fundamentado teóricamente, tiene correspondencia con lo conceptual. Y esto pasa, y es algo que puede pasar, por eso en las encuestas es muy importante el pilotaje, porque a lo mejor yo ya me fui y leí todo lo de la democracia y tengo conceptos así súper acá, y cuando voy y le pregunto a la gente, no hablo en el lenguaje de la gente no me entiende, y me pueden contestar otras cosas que no están relacionadas con mi concepto, ¿no? Y esto es algo que se tiene que verificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Muchas veces vamos a campo y traemos lo que yo digo que no son variables, ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, una parte de la democracia es que las personas estén preocupadas por los problemas de su comunidad. Y entonces ustedes se fueron con su cuestionario y hicieron la pregunta, ¿a usted le preocupan las cosas de su comunidad? Y traen, y resulta que el 100% de sus entrevistados les dicen, sí. ¿Midieron algo? No, no tienen una variable. Entonces, o sea, a lo mejor se nos ocurrió que esa era un indicador correcto para la dimensión comunitaria de la democracia, ¿no? Pero a la hora de verificar, vemos que no hay una relación entre el indicador y el concepto, porque no estamos midiendo lo que queríamos medir.
por eso es que es muy importante que nosotros revisemos que la medición sea válida y fiable y que esté midiendo lo que nosotros pensamos que está midiendo. Y entonces esto solo se puede hacer a partir de pilotajes o muchas veces, por eso no empezamos de cero, empezamos viendo y revisando las investigaciones que han hecho otras personas y qué operacionalizaciones han hecho ellos, ¿no? Que ya están, digamos, un poco validadas, ¿no? Y entonces, por eso es difícil pasar de esos conceptos que son símbolos lingüísticos que categorizan a los fenómenos que están en el mundo de las ideas, ¿no? Con nuestras reflexiones propias, que realmente eso no es directamente observable. Ustedes piensen en conceptos como democracia, anomia, cohesión social, incluso cosas que usamos diarios como son la amistad, ¿no? ¿Qué hacemos, no? O sea, entonces, ¿cómo vamos a trasladar todo eso y que además sea una medición válida y fiable? Entonces, básicamente nosotros quisiéramos que los indicadores, entre los indicadores y el concepto hubiera una plena correspondencia. Como yo les digo, puede no pasar, ¿no? Los indicadores se deben de seleccionar y combinarse de manera que logren representar la propiedad latente del concepto que representan, en condiciones de validez y de fiabilidad. Y lo otro es que quisiéramos que los indicadores, que además nosotros tenemos que considerar que hay diferentes técnicas de obtención de la información que tienen que ver con el diseño de investigación. Como yo les decía, si nosotros hacemos análisis cuantitativo, vamos a poder desarrollar ciertas mediciones, ¿no? Que tienen que ver con las escalas que utilizamos, la famosa escala de Likert, que si hay diferentes tipos de escalas, estamos midiendo cosas, o escalas numéricas, ¿no? Si estuviéramos midiendo cosas que pueden ser trasladadas a los números, pero también si nosotros hacemos análisis cualitativo, pues a lo mejor nosotros hablando con las personas podemos establecer, ¿no? Bueno, cuando las personas hablan de esto, mencionan esto en esta entrevista, puede ser un indicador de esta dimensión, ¿no? Y lo que sí es que existe siempre un proceso de incertidumbre, ¿no? A la hora de la medición, porque como no hay esta correspondencia tan clara, porque es un proceso donde vamos de lo abstracto hacia lo concreto, entonces siempre va a haber un proceso de incertidumbre, siempre va a haber ahí pérdida de información, porque no vamos a poder llegar a ser completamente exhaustivos del concepto, ¿no? Rara vez hay una operacionalización que nos mida de manera exhaustiva el concepto y que nosotros digamos, todo este concepto, todo esto que estaba latente, nosotros lo pudimos traducir en observables y entonces medir por completo esto, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Listo, entonces, los procesos de operacionalización van muy de la mano de volver a este concepto de variable, ¿no? Que ustedes tendrían que haber visto en estadística 1 también. Entonces, ¿qué es una variable, no? Una variable normalmente proviene del resultado de una medición y cuando nosotros la medimos, vamos a asignar valores o categorías a las distintas características que conforman el objeto de estudio. Básicamente, cuando nosotros hacemos este proceso, lo que queremos es que al menos se cumplan 3 requisitos, que haya exhaustividad, exclusividad y precisión. Ustedes piensen en una variable cualitativa, ¿no? Cuando yo estoy midiendo en mi escala, yo quisiera que hubiera exhaustividad, es decir, que yo no pueda tener más de un mismo valor en una misma medición. De tal manera que, por ejemplo, si yo les digo, ustedes están aburridos en esta clase y les doy la opción, si yo solo les diera la opción, ¿qué tan aburridos están en esta clase? Muy aburridos y aburridos. Si solo les doy esas dos opciones, no es una característica exhaustiva, porque no les estoy dando chance a que me digan lo poco aburrido que están ahorita oyéndome
y entonces hace falta esa categoría, ¿no? Entonces, cuando yo cumplo con todo el espectro de posibilidades, de valores que puede tomar en la escala de la medición, eso es lo que llamamos exhaustividad. Y exclusividad es que ustedes no pueden estar aburridos y no aburridos al mismo tiempo, ¿no? Y precisión tiene que ver con que a lo mejor quizás aburridos no sea lo más preciso para censarlos a ustedes de qué están sintiendo ahorita. A lo mejor yo les tendría que preguntar más bien por si tienen sueño, por si tienen hambre, por si ya comieron. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy midiendo con aburrición? Entonces, sí, ¿es eso preciso para medir la variable de cómo ustedes se sienten en la clase? Entonces, esos son los requisitos que nosotros vamos a hacer para la medición. Ay, me pasé para... Y si ustedes checan el capítulo 4 de SEANCONA, si reconocen la letra, ese cuadrito es de ahí, vamos a ver y regresar un poquito a las tipologías de variables según los criterios de esa clasificación de nuestras escalas, y van a ver que vamos a tener variables cualitativas o no métricas, que van a ser nominales u ordinales, variables cuantitativas o métricas de intervalo o razón, escalas de medición, que van a poder ser continuas, discretas, ¿no? En este sentido, ahorita estas de acá ya se las voy a presentar en la siguiente lámina. Voy a hablar de estas tres que están acá, las escalas de medición continuas, es que pueden ser fraccionarias, ¿no? Como el dinero, ¿no? Yo puedo decir, tengo 4.5 pesos, ¿no? Discretas, son cosas que no se puedan dividir. Yo tengo, ahorita estamos 13 participantes, no podemos decir que hay 13 y medio o 12 y medio, porque somos personas completas y no podemos ser divididas. Y va a ser muy importante también en que nosotros vamos a ver que hay variables que van a tener una función en nuestra investigación, van a haber unas que nosotros son las que queremos explicar, que les vamos a llamar dependientes, otras que son las cuales están explicando las dependientes, que son las independientes, variables que están perturbando mis fenómenos, que se le llaman perturbadoras, y vamos a tener variables de control y variables aleatorias para controlar esos elementos. También, de acuerdo a cómo están en el proceso de abstracción, que es en este mismo proceso de operacionalización, vamos a tener variables que podemos llamar como generales, intermedias y empíricas o indicadores. Entonces, a lo mejor, pues, yo voy a tener 3 indicadores que me den cuenta de una variable intermedia, que esa variable intermedia me da cuenta de una dimensión, ¿no? Y en el caso de las escalas de la medición, yo siempre pongo el cuadrito de Stevens, que nos da la información acerca de cómo nosotros podemos ir moviéndonos a lo largo de las escalas, ¿no? La escala de la medición, a veces yo la puedo escoger y también está en relación de la misma naturaleza de las variables. Yo les comentaba a sus compañeros de movilidad en alguna sesión este mismo cuadro de cómo hay cosas que son de la propia naturaleza, ¿no? Y a partir de eso vamos a tener como una camisa de fuerza de hasta qué nivel podamos medir. Yo les decía, por ejemplo, hay cosas que son de sí y no, como morirse, no morirse, votar o no votar. O sea, ahí la naturaleza de la variable hace que yo no pueda ascender en la escala para hacerlo más complejo. O sea, no es una cuestión que yo vaya a elegir, ¿no? Entonces, digamos que hay una parte que proviene de la naturaleza, pero otra que a veces yo sí puedo elegir, ¿no? Entonces, la escala nominal, yo voy a poder hacer una serie de operaciones, ¿no? Que tienen que ver con la igualdad, votó o no votó, cumple esta cualidad o no la cumple. Yo voy a contar cuánta gente votó, cuánta gente no votó, voy a hacer unas tablitas y puedo decir cuál es la condición por la cual más se votó, ¿no? Y luego vamos a poder tener escalas ordinales, que también a veces tiene que ver con el tipo de variable, ¿no?
Pero, por ejemplo, en el ejemplo que yo les decía ahorita, ¿están aburridos o no están aburridos? Esa es una escala. Pero yo podría ser más lista y decir, no, es que la escala del sí y no no me da demasiada variabilidad en mi población, entonces yo quisiera más bien graduar eso, y entonces pongo muy aburrido, poco aburrido, ni aburrido, ni así, no aburrido, o sea, voy generando una escala de medición ordinal, ¿no? Y luego están las variables de intervalo, que estas ya son variables numéricas, y la escala de ratio, que también son numéricas. Nosotros en ciencias sociales casi siempre ocupamos estas como inequívocas, pero sí, digamos, matemáticamente tienen diferentes operaciones que no se pueden hacer con las de intervalo y que tiene que ver también con que si yo les digo pasar de 0 a 1 es lo mismo que pasar de 2 a 3, ¿no? Y en algunas escalas no es tan así. Piensen en la escala de Richter, por ejemplo, que es la de los terremotos, o sea, que no va aumentando como exponencialmente, no lineal. Entonces, hay un montón de cosas en estas de acá, pero que, digamos, no vamos a discutir ahorita, porque además solo era como un repaso. En el caso de, sí me quiero detener un poco en esto de las variables dependientes e independientes, ¿no? Nosotros casi siempre vamos a tener una variable dependiente, que es la que queremos explicar, y vamos a tener varias variables independientes, ¿sí? Es muy raro que nosotros pensemos que un fenómeno social solo se explica por una sola variable, ¿sí? Entonces nosotros casi siempre vamos a tener una complejidad de que al tratar de explicar un fenómeno, vamos a necesitar recurrir a varias variables, ¿no? Entonces yo no sé por qué ustedes no llevan más estadística, porque en realidad de entrada vamos a tener análisis que son más complejos, ¿no? Vamos a necesitar complejizarnos todo el tiempo porque no hay una sola cosa que prediga la otra. Y vamos a tener variables perturbadoras, ¿no? Algo que les perturba, ¿no? Es algo que está mediando la relación y que puede hacer que a mí no me permita ver claramente la relación entre mis variables dependientes y mis variables independientes. Como yo les decía, ¿no? ¿Qué tal que yo digo, bueno, ustedes tienen sueño, pero no les he preguntado, o sea, y ese sueño yo lo mido como aburrimiento, ¿no? Pero yo no les he preguntado cuánto durmieron ayer, cómo están de su ansiedad, o sea, todo eso perturba a lo que yo ahorita les digo, ustedes están aburridos, pero a lo mejor no están aburridos por mí o la clase, sino que hay otra serie de condicionantes que están perturbando ahí esa relación entre que si ustedes les da aburrimiento la clase o no, ¿sí? Y esto ya les había dicho. Entonces, vamos a hablar un poquito de los indicadores y de los índices. Como decíamos, entonces creo que ya quedó claro que partimos de un concepto teórico y vamos hacia la operacionalización, ¿no? Para la operacionalización, entonces vamos a tener una definición operativa que comprende el significado determinado que se le da al concepto. Segundo, vamos a tener indicadores empíricos que representan esos conceptos teóricos y se utiliza para medir el grado de existencia del concepto en determinados contextos. Ya vamos a ver un par de ejemplos acá, para que no sea esto tan abstracto tampoco. Entonces, vamos a tener esa definición nominal o teórica, es aquella que se le asigna un concepto para definirlo y perfilarlo. Esto también lo saqué de ese Ancona, de ese capítulo 4, que está muy bueno, pero que carece de las precisiones necesarias para medir los fenómenos a los que hace referencia el concepto. Porque, por ejemplo, acá nos dice que si ustedes tienen concepto de alegría, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos medir la alegría? Es un concepto completamente abstracto. Y entonces hay manifestaciones de la alegría, ¿no? Reír, cantar, gritar, dar saltos, besos, abrazos. Pero a lo mejor no todos estos indicadores van a medir al 100% la alegría, ¿no? Entonces, vamos a tener una definición operacional, se llama,
que nos va a decir cómo se medirá la ocurrencia de ese concepto determinado en una situación concreta. En dicha definición se detallará el contenido del concepto que va a medirse, vinculando todo lo que nosotros ya revisamos en nuestro marco teórico con esos procedimientos operacionales. A lo mejor entonces yo digo, bueno, voy a medir la alegría como personas que se han reído más de una vez en la última semana, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo hago una definición operacional de lo que para mí va a ser la alegría, ¿no? O voy a decir, bueno, mire, voy a hacer una escala de medición de la alegría. Dependiendo de cuántas veces se ha reído, de cuántas veces ha cantado, yo genero un índice de alegría, ¿no? Y ordeno a todas mis observaciones y a todas las personas a las que les pasé mi cuestionario sobre cuántas veces han reído, cuántas veces han cantado, cuántas veces han dado saltos, cuántas veces se han sentido. O sea, todo eso lo ordeno y creo definiciones operacionales. Entonces, en sustantivo, ¿no? Lazarsfeld, que nos dice que, bueno, Lazarsfeld era, no sé si ustedes lo conocen porque es más de sociología, pero como es el papá de la operacionalización, él es gringo, ¿no? Sí creo que era gringo. O si no, escribió demasiado con los gringos. Y lo que él nos decía es que, voy a ponerlos aquí por ustedes, es que en algún momento parece que no alcanzo a leer acá, que cuando él se murió dijeron de que lo que debería de buscar la sociología gringa era que hubiera más Lazarsfelds. O sea, que Lazarsfeld es uno de los grandes representantes de la sociología norteamericana. Entonces, un poquito lo que yo ya les había dicho, que es como los pasos que él habla de la operacionalización, es primero la representación teórica del concepto, la especificación del concepto, es decir, descomponer el concepto en dimensiones, elegir dimensiones. A veces no vamos a poder con la totalidad de algunos conceptos y vamos a elegir dimensiones de los conceptos y de los indicadores que indiquen la extensión que alcanzan estas dimensiones, es decir, ustedes hacen el listado para cada dimensión y luego se pasa a la síntesis de los indicadores. Normalmente esto se hace a través de índices y hay índices que son sumativos. Lazarsfeld, porque pues escribió en cierto momento del tiempo donde no había, él se murió en los 70s, entonces no había como tanto desarrollo de la parte computacional, y entonces él como que solo establece un ejemplo bastante sencillo de índices sumativos, que nosotros vamos a hacer un índice con la POP para poder trabajar esa base de datos. Vamos a hacer un par de índices de participación ciudadana. Y entonces vamos a hacer un índice sumativo, que es sumar, ¿no? Como su nombre lo dice. Yo digo, bueno, cumple con esta característica en esta dimensión, cumple con esta característica en este indicador para esta dimensión, y así, y luego sumo y digo, bueno, aquí está mi medición, ¿no? Ese es uno. Hay otros que son un poco más complejos. Y González Blasco, que lo cita Seancona, nos dice que, que muchas veces nos va a tocar ajustar nuestro concepto a partir de cuando nosotros ya hacemos todo este proceso que va del concepto, la operacionalización, los indicadores y la medición, es que nosotros vamos a cuestionarnos si los indicadores realmente están reflejando los hechos observados, que si lo que estamos midiendo nos permite ajustar el concepto. A lo mejor cuando vamos a campo nos damos cuenta que hay otra dimensión, y además nos va a decir que si nosotros hacemos un concepto que tiene demasiadas dimensiones, va a ser muy difícil de medir. Yo aquí les traigo un ejemplo de lo que a mí no me gusta, ya vamos a ver un par de ejemplos, y que además nunca va a abarcarse la totalidad de un concepto. Eso es casi imposible.
Tomando en cuenta, casi siempre, y se le llama de esta manera, operacionalización múltiple, porque vamos a tener múltiples indicadores que van a recoger lo manifiesto de una dimensión, ¿no? Casi siempre nosotros vamos a tener una dimensión de un concepto que no solo va a tener un indicador. Pero lo que se aconseja es que si yo cuando estoy haciendo mi operacionalización y me imagino democracia y voy poniendo mis dimensiones, es que al menos yo tenga un indicador para cada dimensión del concepto, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Y normalmente nosotros en ciencias sociales siempre vamos a hablar de operacionalización múltiple. Como yo les decía, los fenómenos sociales siempre están aconteciendo en procesos complejos, entonces casi siempre vamos a tener en cuenta muchas variables. Ahora, el problema también es que nosotros, luego, si nosotros hacemos una operacionalización demasiado múltiple, vamos a tener problemas para poder relacionar lo que nosotros pensamos que es la medición de una cosa con otras cosas. Porque si yo me vuelvo como tan amplia, ¿no? O sea, la democracia se puede ver hasta en las relaciones familiares, ¿no? Nos ponemos un poco tipo Giddens y empezamos a hablar de la democracia en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, empiezo y tomo en cuenta esto. Entonces, en las relaciones de pareja tienen que ver cosas como la educación. Y entonces digo, bueno, entonces en esta dimensión que es la democracia en pareja, está educación. Pero mire, en esta otra dimensión yo había puesto educación. Y entonces después cuando quiero explicar qué es lo que explica la democracia, ya no va a poder incluir educación, porque está incluida en el resto de indicadores. Entonces, eso es un poco problemático. Y entonces, para elegir indicadores, acuérdense que lo primero es hacer un inventario de los indicadores posibles, eliminar los que no resulten relevantes para las dimensiones concretas, y eso a veces también tiene que ver con una reflexión también del contexto y de la delimitación de mi investigación. Imagínense que hay alguna dimensión que, por ejemplo, no es relevante en nuestros países latinoamericanos que tengan que ver con la democracia, ¿no? Por ejemplo, actividades de voluntariado, ¿no? Que se hacen tanto en Europa, ¿no? Que tienen que ver con ciertas actitudes hacia la comunidad, hacia todo lo demás, pero que en América Latina en realidad hay poca gente que lo hace de esa manera. Aquí se hace el trabajo comunitario en tequios, o sea, hay otra dinámica que no es como lo concebido en Europa. Entonces, a veces esa relevancia tiene que ver con cómo nosotros hemos delimitado nuestra investigación, ¿no? A lo mejor hay 10.000 papers que nos hablan de la democracia, del tercer sector y el voluntariado, y aquí en América Latina eso no tendría tanta relevancia. Entonces yo tacho, ¿no? Digo, eso yo no lo voy a estudiar para América Latina. Y es preferible, y sobre todo cuando nosotros vamos iniciando en un tema, es dar prioridad a indicadores que ya han sido utilizados en otros indicadores. Por eso, además de que nosotros hagamos el marco teórico, que es esta revisión teórica, conceptual, abstracta de todas las cosas que nosotros necesitamos para explicar nuestro fenómeno, vamos a tener que también hacer la revisión de la literatura. Pero la revisión de la literatura es algo que es fundamental porque yo ahí voy a revisar cómo se ha estudiado antes en lo más cercano a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces ahí yo voy checando, nada, mira, fulano lo midió de esta manera y le funcionó. Entonces empiezo por ahí, ¿no? Y por eso siempre hay que tener muy, muy claro el contexto. No todos los indicadores van a servir en todos los contextos, ¿sí? Entonces, hay que tener claro cuando hacemos esa revisión, si no la estamos haciendo en el contexto o en el ámbito, si realmente esos indicadores van a reflejar la realidad del país, la comunidad o el grupo que estamos estudiando. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No. Entonces, no todas las investigaciones que incluyen operacionalizaciones múltiples vuelven a hacer un índice, ¿no?
A veces esto no se hace porque lo que nos gustaría evidenciar es que el fenómeno no opera igual y sus dimensiones son muy disímiles y no se pueden sumarizar. Y a esto se le suman razones estadísticas, que si ustedes después quieren tomar un curso de análisis multivariado y vean cómo se hacen realmente los índices por componentes principales, por análisis factorial, que nosotros no creo que alcancemos a revisar, van a ver que hay razones estadísticas que no nos van a permitir sumarizar los indicadores. Y la otra es que yo quiera mostrar esas diferencias, ¿no? Y además, pues esto incluso podría cuestionar los conceptos, ¿no? Si hay dimensiones que son tan disímiles, provienen de un mismo concepto, entonces da eso como mucho para el análisis, ¿no? Para volver a una sola medida, en general, ustedes van a leer en muchos artículos en ciencia política y en ciencias sociales que se usa análisis factorial y componentes principales, es quizás la más común. También se puede hacer con análisis discriminante, que digamos se usa un poco menos, pero también es una técnica que se llama multivariado. Eso ustedes pueden tomar cursos en línea sobre análisis multivariado, lo ponen así y van a empezar a ver. Otra que se está utilizando mucho más hoy, que requiere un poco más de información y que ya tiene otro tipo de análisis, es el análisis latente de perfiles o de clases, que también se ha puesto un poco de moda. Y hay, como yo les decía, los clásicos que son sumativos. Muchas veces parten de elementos normativos, de ciertas normas en que yo digo, lo que yo medí, ¿pasó un umbral o no pasó un umbral? Tienen muchas ventajas. Primero que se pueden replicar para muchas poblaciones, se pueden replicar en el tiempo y son mucho más fáciles de calcular que los otros, ¿no? Entonces nosotros sí vamos a hacer nuestro índice sumativo con un par de variables de la POP en alguna cápsula por ahí, cuando ya estén más metidos en el RStudio, va a ser una de nuestras variables principales para hacer nuestros análisis descriptivos de esa base de datos. Entonces, y ya, bueno, entonces, ¿qué pasa ya una vez que ustedes tienen sus indicadores? Se decide si ustedes van a hacer un cuestionario, ¿no? Que eso implica pasar del indicador a cómo se preguntaría el indicador y preguntarse si mi pregunta me lleva a construir realmente este indicador. O bien, elegir fuentes secundarias, ¿no? ¿Cómo construir el indicador? A veces lo podemos hacer con una sola fuente, a veces vamos a combinar fuentes, pero en esto también hay que tener claro también cuál es la unidad de análisis, ¿no? ¿Qué es lo que estoy midiendo? ¿Sí? Y bueno, para que no se queden con la duda, pero aunque creo que lo van a ver en el próximo semestre llevan cualitativo, ¿no? ¿Cómo es la operacionalización e indicadores en la investigación cualitativa? Primero, la gente piensa que por tener una investigación cualitativa, ustedes no van a tener variables. Y eso es una falsedad. Se pueden tener variables. El asunto es que dependiendo de qué tipo de investigación cualitativa ustedes están haciendo. Normalmente la investigación cualitativa, sobre todo si viene de una lógica constructivista, vamos a decir que los conceptos emergen de la realidad, ¿no? Y entonces, a lo mejor lo que va a cambiar es el orden del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a campo, vamos a hablar con las personas, vamos a hacerles las entrevistas a profundidad, o vamos a hacer nuestra etnografía, o vamos a hacer nuestro estudio de caso, y ahí va a emerger el concepto, y a partir de diferentes indicadores que nosotros vamos a ir viendo que emerge de la información de campo. Entonces, lo que puede cambiar es el orden de nuestro proceso, pero vamos a tener operacionalización, vamos a generar variables, pero no piensen que esto es únicamente de análisis cuantitativo, ¿no? Aquí les dejo más lecturas, ¿no? Si ven, algunas de Creswell creo que ya se las había subido, y también de métodos mixtos,
Y Seancona, que ustedes ya la conocen, Getting, que se me quedó en mi cubículo, pero que les quería escanear varias partes de ese texto, que es muy bueno, porque además está muy en la onda de la ciencia política. Entonces, si pueden conseguir ese libro, la verdad es que o sea, toda su explicación sobre los fenómenos causales o sea, sí es muy de ciencia política, yo se los recomiendo bastante. Lastimosamente, pues no tuve acceso, ¿no? Y le voy a enseñar un par de ejemplos. Creo que voy a empezar con el índice de marginación de CONAPO. Primero porque, bueno, no puedo, estoy sesgada a veces con mis ejemplos, porque son los que, pero en realidad eso es uno de los elementos que me parece que está muy bien documentado y es muy sencillo, ¿no? Esto está sacado del texto de CONAPO, no sé si lo alcanzan a ver, voy a ver si lo puedo poner un poco más grande. Aquí hacer un poquito más grande. Entonces, o sea, CONAPO sigue todos los procesos de operacionalización. Empieza con un concepto, ¿no? Que dice que es marginación social, que es un concepto abstracto. Si yo les digo marginación social, es súper amplio y abstracto, pero igual es claro en el sentido que a todos nos da una idea, ¿no? Entonces, empieza, ¿no? Entonces, lo que decía Lasserfeld es que nosotros vamos a poner siempre en palabras lo que ese concepto significa. Y entonces, para ellos, escribir ese concepto es un fenómeno estructural múltiple que valora dimensiones, formas e intensidades de exclusión en el proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios, ¿no? Eso es un concepto. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, es un fenómeno estructural múltiple que valora dimensiones, formas e intensidades de exclusión en el proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios. Entonces, esas dimensiones se trasladan a 4. Ellos dicen, hay 4 dimensiones de la marginación. Una que tiene que ver con la educación, con la vivienda, con la distribución de la población y con los ingresos monetarios. Y cada una de estas, en estas dimensiones van a haber formas de exclusión, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, dicen que el analfabetismo sería una forma de estar excluida en la dimensión socioeconómica de la educación. Igual no haber accedido a la primaria completa. Entonces van marcando las formas de exclusión, ¿no? Entonces, dicen, también hay formas de exclusión que tienen que ver con no tener acceso a una vivienda digna, ¿no? Entonces aquí van diciendo, bueno, pues si no tienen drenaje, si no tienen energía eléctrica, si no tienen agua, si están hacinados, si están en pisos de tierra, ¿no? Distribución de la población. Esto quiere decir que yo me puedo imaginar que una población va a estar muy excluida si viven muy poquitos y alejados del resto, ¿no? Entonces, aquí nos dice, bueno, si usted vive en una localidad con menos de 5.000 habitantes, usted va a estar excluido en la dimensión de distribución de la población. Y luego está la población ocupada que percibe hasta 2 salarios mínimos. Si usted se percibe menos de 2 salarios mínimos, está excluida de ingresos monetarios, ¿no? Y entonces estas, si ustedes ven, hay como dimensión y una forma de exclusión, hay como 2 niveles de operacionalización y luego vienen los indicadores, que en este caso el índice de marginación, por eso yo les decía que hay que tener muy claro cuál es mi unidad de análisis, el índice de marginación se calcula a nivel municipal y a nivel estatal. Entonces, acá sería el porcentaje dentro de los municipios que son de población analfabeta, de personas que tienen 15 años y más. Entonces, si ustedes ven el indicador, está escrito ya en términos de medición, dice porcentaje, ¿no? Eso ya hace referencia clara al proceso de medición. Y una vez que se tienen todos estos indicadores, se resumen y hay un índice de marginación, pero si ustedes ven, ya una vez que se ha definido todo esto, es un índice de marginación que ellos dicen mide la intensidad global de la marginación socioeconómica. Entonces, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es muy sencillo.
No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre este ejemplo. Dicen no. Luego, les voy a poner un ejemplo de lo que no me gusta, que es el índice de competitividad estatal. ¿Se acuerdan que hablamos de, bueno, si vieron la cápsula, probablemente si vieron un poquito de, creo que ahí les puse el índice de competitividad internacional, y este es el de los estados. El índice de competitividad estatal pretende ofrecer a los ciudadanos, dicen ellos en su página, información para facilitar la exigencia de mejores bienes y servicios públicos, pero también brinda a los gobiernos locales un acercamiento a ideas que podrían adoptar en favor de mejores cuentas y resultados a sus ciudadanos. Además, miden la capacidad para atraer y retener talento e inversiones, la cual se traduce en mayor productividad y bienestar de sus habitantes. Pues estos señores hacen una medición tan sencilla. Si ustedes ven el índice de CONAPO, tenía ¿cuántos indicadores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indicadores. Ellos tienen 98 indicadores, categorizados en 10 subíndices y 2 variables ancla, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, ellos miden a las 32 a las 32 entidades, y ahí van viendo qué estados están más competitivos, ¿no? Entonces, a mí eso me parece una sobreoperacionalización, ¿no? Un día me voy a encontrar a alguien del INCO y se va a enojar conmigo, porque si es algo que digo. Si ustedes ven acá y en la base de datos van a ver que ahí se ven esos 92 estados, y es un poco de decir, bueno, ¿qué exactamente es competitividad? Porque ahorita que revisemos estos indicadores se van a dar cuenta que podría ser casi todo. $98 indicadores. No, bueno. ¿Qué se me hizo este? Es que la base es un poco grande, como viene para todos los años. Es el índice con el que también vamos a hacer un par de ejercicios, es también un índice de este mismo instituto, pero lo hacen a nivel de países. Y entonces me parece que también puede ser interesante, también tiene un montón de indicadores. Y ¿por qué uso yo esta base si digo que no me gusta? Porque tiene un montón de indicadores, que pueden ser de un montón de cosas, y entonces pues está bien padre eso, ¿no? Entonces, acá me pongo, por ejemplo, aquí es la tabla de indicadores, y entonces aquí se va viendo, si ustedes ven, en este caso, en el índice de CONAPO, todos los datos provienen de los censos y de la encuesta intercensal y de los conteos. Toda esa información que se levanta en ese tipo. Entonces, no tiene una sola fuente. En este caso, lo que ellos hacen es construir una base de datos. Y si ustedes ven, esta base lo utilizan un montón de fuentes diferenciadas y van haciendo, entonces decía, varios subíndices que coinciden con varias dimensiones. Entonces, por ejemplo, ellos tienen el sistema de, creo que lo hice demasiado grande. El subíndice del sistema de derecho confiable y objetivo, ¿no? Y por ejemplo, ahí está el número de homicidios, el número de secuestros, el robo de vehículos, los costos del delito, delitos denunciados, percepción de seguridad, competencia de servicios notariales y cumplimiento de contratos, ¿no? Todo eso para ellos son indicadores de una dimensión que tiene que ver con un sistema de derecho confiable y objetivo.
Luego tienen otra parte de manejo sustentable, sociedad incluyente, preparada y sana, sistema político, gobiernos eficientes y eficaces, que por aquí ustedes podría parecerle esto más interesante. Por ejemplo, interacción con el gobierno por medios electrónicos, índice de información presupuestal. Entonces, ven, es sumamente complejo. Y luego hay una parte de mercado de factores. O sea, a mí la base me encanta, porque nos da un montón de indicadores en una sola base, podemos comparar estados, pero la verdad es que no sé qué tanto me dice que o sea, si esto es una medida de tantas cosas, pues se va volviendo también un poco difícil de entender qué pasa cuando un estado sube o baja en esta medición, porque hay tantas cosas que están interviniendo, y además, si yo quisiera explicar la competitividad de los estados, si yo quisiera saber qué hace a un estado más competitivo u otro, pues me doy cuenta que casi a mí todo lo que se me ocurre ya es parte de un indicador. Por ejemplo, yo pensaría, bueno, es que hay estados que son más competitivos porque tienen ciertos niveles de escolaridad, ¿no? Y ya está aquí como medición, ¿no? O diría, bueno, no, es que quizás la competitividad de los estados tiene que ver con la participación femenina y creo que por aquí también está población. Por ahí hay una también de participación femenina, ¿no? O bueno, hay sectores que son, uno dice, bueno, es que hay estados que son súper competitivos porque tienen mejores relaciones internacionales. Ah, no, usted no puede hacer eso porque eso ya es un indicador de ese concepto. Entonces, eso es como el peligro de cuando nosotros hacemos una operacionalización tan amplia, ¿no? Es que si yo quisiera ahorita explicar la competitividad estatal, pues básicamente me quedo sin variables, ¿no? Ahora, como yo les decía en algún momento, a veces medir una sola cosa ya es un elemento fundamental. Yo estuve dirigiendo una tesis donde la chica lo que proponía era justo un índice de participación ciudadana, ¿no? Entonces su tesis es de cómo medir la participación ciudadana a nivel estatal en ciertas, entonces eso fue, no explicó qué hace la participación ciudadana, por qué unos estados tienen, sino que toda su propuesta de tesis era llegar a la medición, ¿no? Y eso es válido también, ¿no? No siempre tenemos que hacer investigaciones que sean correlativas. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos? Hay investigaciones univariantes, decíamos en el diseño de investigación en la clase pasada. Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda sobre lo que acabo de decir, ¿no? Profesora, Sí. bueno, viendo lo más fácil posible, ese tipo de tabla nos muestra como ciertos indicadores, ¿no? Que es la columna E. Pero en la columna D observé que decía más, mejor, sí, o algo así decía. Ah, sí. Es que cuando Y, nosotros... Sí, y ahí sí. es como que como el único, digamos, señalamiento que nos da como un tipo de descripción, ¿no? O sea, como en cuanto al indicador tal, es más es mejor que haya como tantos homicidios o tantos secuestros o cosas así, ¿no? Entonces, en dado caso ese tipo de tabla lo presenta así, pero hay otro tipo de tablas donde se puede presentar como otra descripción, ¿no? U otra, ¿cómo decirlo? Otra, sí, Sí, otro como, es que no tengo el nombre ahorita en la mente, pero sí como describir mejor la cuestión, ¿no? O el indicador. así es. Eso tiene que ver porque, bueno, por ejemplo, en este de CONAPO que vimos antes, acá, digamos que al estarnos definiendo esto como forma de exclusión, nosotros decíamos, bueno, el porcentaje de población analfabeta, el analfabetismo me hace más excluyente. Entonces yo le doy como un sentido a mi medición, ¿no? O sea, que acá, por ejemplo, en el índice de marginación, entre más grande sea
el índice, más marginado estoy, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener súper claro antes de hacer un índice, porque acá en esto que tú dices, por ejemplo, yo quiero medir qué tan competitivos son los estados, ¿no? Entonces, si yo estoy diciendo que una dimensión es que tengan un sistema de derecho confiable y objetivo, un indicador puede ser el nivel de homicidios, pero entre más homicidios hay, en realidad es menos confiable y objetivo el sistema de derecho, ¿no? Por eso es que ponen esta columna, ¿no? Y eso es una cuestión que nosotros podemos considerar tanto como para explicar nuestro indicador, como para hacer nuestros procedimientos matemáticos. Porque cuando nosotros estamos haciendo algunas técnicas estadísticas, es como un prerequisito que nuestras escalas vayan midiendo al mismo sentido, ¿no? Entonces, exactamente, todo tiene que ir apuntando, ¿no? Entonces yo no podría medir, por ejemplo, marginación con inclusión, ¿no? Porque tendrían como sentidos contrarios, ¿no? Y acá, pues por eso, por ejemplo, delitos denunciados, lo ponen como que sí, porque a mayor nivel de delitos denunciados significa que la gente tiene confianza en el sistema de derecho y va y denuncia, ¿no? Entonces, si yo tengo que ese valor aumenta, esto va a ser mejor, ¿no? Va a tomar en cuenta que los estados van a reportar un mejor desempeño en esa dimensión. Ok, de acuerdo. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene otra duda? Moni, ¿quieres agregar algo? Yo les voy a enviar un texto de unos autores de un autor que se llama Miquel Barreda, que lo que hace es una operacionalización en efecto pero habla de la calidad de la democracia. Entonces, él toma varias dimensiones que son el Estado de Derecho, los derechos políticos y libertades civiles, libertad de prensa, percepción de corrupción, participación electoral y satisfacción con la democracia. Perfecto, miren, ya ni mandado a hacer. Y hace un análisis de componentes principales. Entonces, se los voy a mandar y es bien amigable el texto, está en español, es cortito, es un artículo para que también lo revisen y tengan esto un poco más claro, pues con otro ejemplo, ¿no? Que yo creo que ver estos ejemplos que nos está enseñando la profe hacen que uno aterrice un poco más, porque luego nos toca hacer eso a nosotros, ¿no? En nuestras investigaciones. Entonces, para que tengan Lo que podemos hacer es que entonces la segunda actividad, que normalmente a veces lo hago con lo de las encuestas, lo hagan con ese texto. Ajá. O sea, que describan la operacionalización de ese texto, y esa sería como nuestra actividad número 2, ¿no? Que ya con eso cerraríamos como esta parte tan teórica. Les digo, normalmente después de esto tendríamos que revisar un poco de creación de encuestas, de indicadores, pero no nos va a dar tiempo, y creo que esos son temas que son un poco más sencillos que volver ahorita ya a la parte de medición en sí con las bases de datos. Entonces eso les vamos a poner este material para que ustedes puedan consultar. Creo que ahí les puse yo un link que me apareció ahí en Twitter y se me hizo que el material estaba muy accesible, y se lo subí en el Classroom para ese tema, de como diciendo, bueno, aunque sea eso, lean así un poquito. Y entonces ya con esto nosotros cerraríamos, porque es bien diferente entrar a la base de datos, ¿no? Ahorita que nosotros ya entendemos que la base de datos tuvo todo un proceso conceptual anterior, ¿no? O sea, todo el mundo hace este proceso que hace aquí con App, de tener un concepto, dimensiones o elementos que nosotros quisiéramos entender de nuestros fenómenos, ¿no? Muchas veces las encuestas son multitemáticas, ¿no? No van a ser solo una sola encuesta solo de marginación,
Entonces, a lo mejor, pues, o sea, yo voy a tener elementos que tengan que ver con la marginación y también voy a tener elementos sociodemográficos, voy a tener otras cosas, ¿no? Pero sí es importante saber de dónde aparecen esas preguntas en las encuestas, ¿no? No aparecen como por arte de magia, sino que hay un proceso de operacionalización. E igual cuando nosotros abramos esta base de datos, que la vamos a abrir en R, nosotros vamos a tener acá que hay cada uno de los estados y hay diferentes indicadores, pero que fueron construidos con cierto bagaje conceptual y con cierta operacionalización. Y como yo les decía, y creo que con este es el último ejemplo, que es un ejemplo un poco complicado, pero es uno de pobreza, que yo sé que no es tanto el tema de ustedes, pero es que en la pobreza es donde hay muchas más discusiones acerca de la operacionalización. Ustedes hay 10.000 artículos donde Volviknik se está peleando con Coneval porque Volviknik operacionaliza de manera diferente la pobreza, porque todo su proceso de conceptualización de pobreza es diferente. Entonces él viene y hace un proceso de operacionalización y a él le da un nivel de pobreza y a Coneval le da otro. ¿Quién está mal? Pues ninguno, ¿no? Porque depende del proceso de operacionalización. Entonces, este es un paper que también está ahí de una operacionalización específica de pobreza, y entonces nos vamos a dar cuenta que, o sea, no es algo que esté escrito en piedra. Y que además nosotros, o sea, podemos utilizar las fuentes de información de otras personas que han partido de otros conceptos y de una operacionalización sin nosotros ascribirnos a esos conceptos y a esa operacionalización. Por ejemplo, o sea, nosotros podríamos hacer una investigación con esta base de datos que es enorme del índice de competitividad, sin adherirnos a ese concepto tan loco de índice de competitividad, ¿no? Porque es bastante amplio, ¿no? Que es de que uno pueda vivir bien y puedan atraer y puedan no sé qué. O sea, yo digo, bueno, no, yo no creo en la competitividad, pero puedo utilizar la base y para mí el homicidio no me da cuenta de un sistema, ¿cómo le llamaban aquí? De un sistema de derecho confiable y objetivo. O sea, para mí, yo voy a estudiar el homicidio porque yo estoy estudiando violencia y yo quiero estudiar violencia. Entonces, si ustedes ven, es el mismo indicador, conceptos diferentes, operacionalizaciones diferentes y los mismos indicadores, ¿sí? Eso no está peleado. ¿Alguno tiene alguna duda, algún comentario? ¿Hay alguien que esté diciendo algo en el chat? Creo que sí. Nunca encuentro el chat. Profesora, una pregunta. Sí. Entonces, si una operalización tan como extrema, no sé, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? En este ejemplo que nos pone del índice de competitividad, puede llevar a la investigación, bueno, sí puede como que no ayudar mucho al objetivo de la investigación. ¿Hay alguna herramienta, no sé, metodológica o algo así, que nos ayude como a poner un límite a la operacionalización o algo así? No, no, por eso pasan estas cosas. Y a lo mejor para ellos es como muy importante porque es algo que vienen haciendo desde el 2001 y más bien lo que pasa es que este es un estilo de investigación que se usa mucho, que yo le digo que sufren de ranquismo, ¿no? Que lo que quieren hacer al final es rankear un grupo de países, rankear a los estados y decir, este estado mejoró, no sé qué, porque hacen rankings, ¿no? Y entonces esto se hace mucho cuando hay como investigaciones que son más como de organizaciones que quieren ver cómo están creciendo, mejorando, o, por ejemplo, los organismos internacionales que siempre quieren saber, ay, cuál país es mejor, cuál país es menos. Entonces, suelen hacer este tipo de cosas donde juntan un montón de indicadores, rankean a los países y ese es su objetivo final. En la academia, nosotros normalmente tenemos objetivos un poco más complejos, ¿no?
Entonces, al tener objetivos más complejos, nos vamos a dar cuenta que cada una de estas dimensiones tiene una complejidad que es grande. Entonces, probablemente nosotros, desde la academia, desde la investigación académica, vamos a preferir quedarnos con un solo subíndice. Ya con este número de indicadores yo me sentiría, o sea, porque yo digo, bueno, si tengo que explicar, o sea, si todo esto a mí me daría una complejidad que a lo mejor, como ellos no se meten tanto en cada uno de los elementos, porque no es per se una institución tan académica, sino que brinda como más información, es como muy de base de datos e indicadores, porque tienen este índice, tienen otro índice, tienen unas bases muy buenas de ellos, también tienen otra base de partidos y de cosas así. O sea, pero a lo mejor para ellos esto no es lo fundamental, ¿no? De explicar por qué tenemos sistemas de derechos confiables y objetivos, no. Ellos quieren medir cómo está eso, pero no explicar por qué hace que unos estados tengan sistemas de derechos confiables y objetivos, ¿no? Entonces depende también mucho del objetivo que tengamos, ¿no? Del objetivo de investigación, que también va a depender si estamos en el ámbito académico, si estamos en un ámbito mucho más institucional, si estamos en el gobierno, si estamos, por ejemplo, el índice de marginación de CONAFO, con esto, creo que se repartía lo que se conocía como el ramo 33, entonces, a partir de esta medición, entonces estaban indicadores muy claros y que se podían ir revisando en ciertos periodos. Entonces, depende también del objetivo, también va a depender cómo operacionalicemos, porque si yo pienso, estoy operacionalizando para medirlo una vez, probablemente lo voy a operacionalizar de una manera. Así es algo que estoy operacionalizando como algo que va a ser continuo, ¿no? Y de dónde voy a obtener la información, ¿no? Entonces, no hay regla, como yo les decía, para la operacionalización es un proceso bastante artesanal, y que es como la caja negra de las investigaciones, porque es algo que podemos hablar de cómo se hace, pero solo se aprende haciendo, ¿no? O sea, normalmente nosotros hacemos un pequeño ejercicio dependiendo de cuánto tiempo tengamos y todo, de que ustedes hicieran una operacionalización, ¿no? De alguna dimensión y aunque solo hicieran el listado de indicadores. Pero no nos da tiempo y normalmente lo hacemos en grupo. Entonces ahorita tenemos también esa desventaja de que es un poco complicado organizarnos ahorita aquí para que hiciéramos en grupo. Y, por ejemplo, el ejercicio es casi siempre de operacionalizar el concepto de amistad, ¿no? Y ponemos a los grupos y ya cuando regresan, ¿no? Resulta que, o sea, ahí nos damos cuenta, ¿no? Porque todos operacionalizaron el mismo concepto, ¿no? Y se van con una idea muy similar de amistad y regresan con operacionalizaciones diferentes, ¿no? Un grupo me decía, la amistad se mide en cuántas veces alguien te manda un mensajito por WhatsApp, ¿no? Ese era el indicador, número de mensajes de WhatsApp recibidos, ¿no? Para otro grupo regresó con preguntas como de, un amigo, o sea, que eran como preguntas de cuestionario tipo ¿le prestarías dinero a alguien que aunque no tengas dinero, aunque no, era algo así como que si no tenías tanto dinero, pero si le dabas dinero a tu amigo, ¿no? Ponían como situaciones y entonces medían la amistad en términos de situaciones. Otros vinieron con indicadores mucho más, digamos, numéricos, de número de abrazos, Entonces la operacionalización era completamente diferente, aunque habían partido del mismo concepto. E incluso las dimensiones que ellos habían establecido de los conceptos eran completamente diferentes. Uno decía, está la amistad entre pares, está la amistad entre hermanos, está la amistad en el ámbito... a mí, o sea, siempre ese ejercicio me llama muchísimo la atención porque
todos operacionalizan de forma diferente, ¿no? A mí me toca aquí contarles, porque no lo pudimos hacer, porque ya no tenemos tanto tiempo y el medio no se da, pero es así, o sea, no hay una regla, ¿no? Y así se hace el análisis cuantitativo, parte de este proceso, ¿no? Porque al final, pues es un proceso de creación, ¿no? Ustedes siempre nos dicen, ¿no? Que es que los cuantitativos no son creativos, es que no sé cuántos, es que son aburridos, es que solo ven los números, pero siempre, o sea, esto es la parte central de nuestras mediciones y viene de la creatividad misma del investigador, ¿no? Y sí. Victoria, no, esta chica tiene una pregunta a la que no le sirve el audio. Es si la operacionalización sirve para diseños de investigación explicativos o también puede encajar en un diseño descriptivo. Para los dos. Sí, la operacionalización es para los dos. Sí. O sea, la operacionalización la hacemos independientemente, o sea, si medimos, tenemos que operacionalizar, porque la medición va a dar cuenta de alguna dimensión de un concepto. Entonces, sea eso explicativo o descriptivo, lo necesitamos hacer siempre. ¿Alguno tiene alguna otra duda? ¿Algo otra duda, muchachos? Bueno, entonces, por el momento damos por terminada la sesión. Entonces les vamos a mandar el texto que decía Moni, y entonces ustedes van a identificar el concepto, tratar de replicar un poquito como este esquema, ¿no? Conceptos, dimensiones e indicadores del texto que les mande Moni, y eso será nuestra segunda actividad. Acuérdense que todas las actividades promediadas sumarán su nota, ¿no? Y que el 70% es haberlas entregado, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos el otro jueves. Échenle, por favor, dense de alza en RStudio. No he querido subir la próxima cápsula porque tienen muy pocas pistas, la primera tanda de cápsulas. Entonces, si ustedes no están en rstudio.cloud, pues es difícil que podamos avanzar con la parte más práctica de importar las bases, de que abramos esta base del INCO, de índice de competitividad, pero esta es internacional, la que vamos a abrir. Entonces, porque tiene más casos, ¿no? Tiene 130 países y los estados eran siempre muy poquitos y me ocasionaban como problemas a la hora de algunos ejemplos. Entonces, por favor, chequen la primera tanda para que yo ya pueda subir la segunda, porque pues ante que yo me siento como youtuber fracasado viendo que no aumentan mis vistas, entonces, por favor, suban, intenten hacer eso, y si tienen alguna duda, ya saben que tenemos varios medios de comunicación, está el Classroom, está el correo, está el grupo de WhatsApp. ¿Nadie más tiene algún comentario, alguna cosa que decir? Por aquí tenía un número de indicadores promedio óptimo. No hay número de indicadores promedio óptimo, solo hay un mínimo, que haya uno al menos por cada dimensión. Perfecto, chicos. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Nomás esto se actualice, subo la versión en línea y les mandamos la segunda actividad. Listo, pues. Voy a dejar de grabar. Chao, gracias. Gracias, adiós. Adiós.